patología cardiovascular que enfrentemos, el síndrome final que vamos a tener que tratar, que enfrentar, es el síndrome de insuficiencia cardíaca. Así que, digamos, ya sea que el paciente tenga como enfermedad de fondo una enfermedad coronaria, o tenga una hipertensión arterial, o tenga una estenosis mitral, una insuficiencia aórtica, lo que fuere, el correlato final va a ser la presentación de este síndrome. Así que tenemos que conocerlo y, bueno, tratar de enfrentarlo de la mejor forma. Entonces vamos a empezar con definición de lo que es insuficiencia cardíaca, unas cuantas diapositivas sobre su etiología, la fisiopatología clínica, el diagnóstico y terminamos con el tratamiento. Bueno, en definición. La definición de insuficiencia cardíaca es una definición que va a variar de acuerdo a la literatura que consultemos. Hay muchas, pero básicamente se puede agrupar todas en una falla, en una incapacidad del corazón como bomba para expulsar lo suficiente, o sea, el volumen suficiente para suplir, para cumplir, para poder llegar a cubrir los requerimientos del cuerpo, de nuestra economía del cuerpo, ¿no? Los requerimientos metabólicos de los tejidos. O si lo puede hacer, o sea, si es capaz de suplir esta demanda metabólica del cuerpo, solo lo es capaz de hacer si tiene sobrecargas. O sea, lo hace a expensas de sobrecargarse, de presión. La definición de la Asociación del Corazón Americana nos dice que es un síndrome clínico complejo que resulta de una alteración en la estructura o función del llenado ventricular o de la expulsión de sangre. Entonces, en esta parte, si se dan cuenta, en esta definición de la Asociación del Corazón Americana, ya se da el concepto de que la alteración en la función puede ser porque falla el llenado, que sería una alteración diastólica, o porque falla la expulsión de la sangre, que sería una alteración sistólica. Vale decir que uno puede tener problemas ya sea porque el corazón no se contrae bien o porque el corazón no se llena bien. Y como dice ahí, es síndrome. Y si es síndrome, ¿no es cierto? ¿Un síndrome qué tiene? Síndrome tiene un conjunto de signos y síntomas. Y eso es lo que toma la definición de la Sociedad Europea de Cardiología, que nos dice que la insuficiencia cardíaca va de la mano con signos, síntomas y evidencias de alteración estructural o funcional del corazón. Entonces, enfrentemos la definición simplemente como la definición que nos dice que la falla del corazón origina signos y síntomas. Es un síndrome. ¿Y que es consecuencia de qué? De que puede haber alteración de llenado o de expulsión. O sea, falla diastólica o falla sistólica. ¿Que lleva a qué? Que lleva a que no se pueda cumplir con la demanda metabólica corporal. O si lo puede hacer, o si el corazón es capaz de cumplir con esta demanda de los tejidos, lo hace a expensas de sobrecargarse. En cuanto a la epidemiología, bueno, es una enfermedad que vamos a ver seguramente ustedes van a enfrentar mucho. ¿Por qué? Porque en realidad mucha de la insuficiencia cardíaca se debe a alteración primaria de la fibra miocárdica. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de alguna noxa que la agreda. En estos momentos estamos atravesando, ¿no?, una pandemia, la pandemia del COVID. Y muchos pacientes están sobreviviendo al COVID. O sea, no todos los pacientes que cogen el COVID llegan a fallecer, pero muchos de ellos han tenido compromiso miocárdico por COVID, sin que lo sepan posiblemente, ¿no? Una miocarditis, que se llama así, miocarditis viral. Y seguramente en unos pocos años más vamos a ver una serie de casos, un porcentaje de pacientes importantes que a consecuencia de esta infección van a llegar a desarrollar este síndrome. Entonces hay muchos millones de gente que van a tener seguramente este cuadro en el futuro. Ahora, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca a lo largo de nuestra edad va a ir aumentando.
va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque los factores de riesgo que nos llevan al desarrollo de enfermedad cardíaca están incrementándose. La hipertensión arterial está en aumento. La dislipidemia está en aumento. La obesidad también, el sedentarismo. O sea, todos esos factores que nos llevan al deterioro, a la alteración de la función cardiovascular, están incrementándose. Entonces, vamos a notar seguramente que muchos pacientes que conforme, aparte también que la medicina avanza, ¿no? La medicina avanza y muchos pacientes que antes fallecían por enfermedades infecciosas, ¿no? O enfermedades que afectaban a las personas jóvenes, ahora sobreviven. Y mientras mayor sea la edad, ¿no? Más posiblemente ustedes van a presentar, o el paciente va a presentar insuficiencia cardíaca. Se dice que 1 de cada 5 personas mayores de 40 años en algún momento tendrá este síndrome. O sea que es una prevalencia bastante alta. Hay una falsa creencia que la insuficiencia cardíaca es un diagnóstico, entre comillas, benigno. O sea que no va a generar en el paciente más que una alteración, digamos, en su estilo de vida, ¿no? Un deterioro, digamos así, en su capacidad de desarrollar sus actividades habituales. Pero en realidad la implicancia del diagnóstico es de mal pronóstico en realidad. Si el paciente tiene un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, más de la mitad de esos pacientes van a estar fallecidos a los 5 años de ese diagnóstico. En algunas series dicen que puede ser 70%. Y si el diagnóstico es con una clasificación funcional muy mala, clase funcional 3 o 4, como vamos a ver después en la clasificación funcional, la mortalidad llega a ser 50% al año. Esa mortalidad es mayor que muchos tipos de cáncer, por ejemplo, y le damos mucha más importancia al diagnóstico de cáncer. En cuanto a la clasificación, va a depender de qué factores estén subyacentes, ¿no? Versus factores que son desencadenantes. También va a depender de cómo se inician los síntomas, en forma aguda o en forma crónica. Una forma de clasificar es si la función de contracción está afectada o la función de llenado, o sea, insuficiencia cardíaca sistólica versus diastólica. También hay de gasto disminuido versus gasto aumentado. Y por localización anatómica puede ser falla cardíaca derecha y falla cardíaca izquierda. Empecemos con cronología. ¿Cuándo decimos que una insuficiencia cardíaca es aguda? Bueno, cuando los signos y síntomas, o sea, este síndrome se desarrolla en poco tiempo. El ejemplo más representativo de una falla cardíaca aguda es el infarto agudo del miocardio. En el infarto agudo del miocardio hay una alteración súbita de la función de contracción. ¿Por qué? Porque al necrosarse, debido al infarto, la masa ventricular cae, ¿no? la función, evidentemente, de contracción, y al caer la función de contracción se recurren a mecanismos de compensación, que es retención de sodio y agua, o sea, aumento brusco de precarga. Pero como el corazón ya está falente, no puede eyectar esa cantidad de volumen que se le pide y generalmente eso lleva a congestión tanto de la parte pulmonar como congestión sistémica, ¿no? Entonces, y además, pues, al eyectar poco, bajo gasto. También se ve la insuficiencia cardíaca aguda si el paciente presenta una complicación mecánica de un infarto. Una complicación mecánica puede ser, por ejemplo, una ruptura de las cuerdas tendíneas, una ruptura del músculo papilar que lleve a una insuficiencia valvular aguda. En la cronología lo crónico es más común, evidentemente. Entonces, por ejemplo, un paciente hipertenso de larga evolución, un paciente con una cardiopatía reumática, un paciente con una enfermedad congénita en el adulto, bueno, cualquier alteración estructural o funcional cardíaca de forma crónica puede llevar a insuficiencia cardíaca. Ahora, esta situación, a pesar de que se puede considerar como de cierta estabilidad, tiene periodos de alteración, periodos de agravamiento. Entonces, digamos que una insuficiencia cardíaca crónica cursa como si fuera una montaña rusa. Momentos en los cuales el paciente no tiene casi síntomas, o sea, está más o menos estable,
y momentos en los cuales, ¿no?, el deterioro se hace más evidente. Entonces, estos se llaman reagudizaciones. Y cada reagudización lleva al paciente a un estado, digamos, de peor nivel que el estado anterior. Es decir, un paciente estaba con un problema de insuficiencia cardíaca, ¿no?, se reagudiza, y cuando se recupera, ya difícilmente vuelva al nivel que tenía antes del proceso de reagudización, sino que va a quedar en un nivel de deterioro mayor. Estable, pero un nivel de deterioro mayor. Entonces, eso se llama deterioro progresivo. Y además de eso, en ese contexto de este cuadro que se va presentando como procesos de estabilización y reagudizaciones, también hay incidencia de factores externos que puedan jugar un rol: una infección concomitante, que el paciente abandone el tratamiento, que se excede en la dieta, ¿no?, que no transgreda pues lo que se le ha dicho, que no tome tanto líquido o exceso de sal, bueno, lo que fuera, va a llevarlo al deterioro. Si hablamos de la parte funcional predominantemente afectada, digamos que la insuficiencia cardíaca puede tener o falla sistólica o falla diastólica en general. La falla sistólica es si la alteración es en la función contráctil. Al alterarse la función contráctil, se altera la posibilidad de eyección, o sea, el volumen sistólico. El volumen sistólico, recordemos, es componente fundamental del gasto, ¿no? Gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Cómo podemos valorar una caída en función sistólica? Lo hacemos con un término hemodinámico que se llama la fracción de eyección. Entonces, siempre recordemos que la fracción de eyección nos permite establecer de alguna manera cuantitativa cuánto de la función contráctil hemos perdido. La fracción de eyección es el volumen de sangre que el corazón, en porcentaje que el corazón es capaz de eyectar en relación al llenado total que tuvo al final de la diástole. Vamos a poner un ejemplo. El corazón se llenó como 100 centímetros cúbicos al final de la diástole, y al final de la sístole quedó con 40 en la cavidad ventricular. Si hacemos la diferencia, significa que eyectó 60. 60 sobre 100, que es la expresión porcentual de la fracción de eyección, es 60%. O sea, fracción de eyección es porcentaje. Lo normal, en cuanto al valor de la fracción de eyección, es 60 más menos 5. O sea, 55 a 65 serían valores dentro del rango normal. Si caes por debajo de esos valores, ¿no?, 50, 45, estamos hablando de una fracción de eyección disminuida. Si estamos por encima de 55, estamos hablando de una fracción de eyección preservada. ¿Cuáles son las causas frecuentes de una alteración en la función sistólica? Las causas frecuentes son la isquemia, o sea, la enfermedad coronaria, por ejemplo, ¿no?, que lleva isquemia. Es una causa frecuente de alteración de la función sistólica. También alteraciones propias del estado contráctil, de la estructura contráctil del miocardio. Por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, que muchas veces es una alteración de tipo hereditaria, congénita. Y estas pacientes con función sistólica deprimida, debemos recordar que toda cámara cardíaca que no se contraiga bien, que no cumpla su función de bomba adecuadamente, se dilata. O sea, toda cámara que no va a cumplir su función de contracción va a terminar dilatada. Eso es importante recordar. O sea, hay una dilatación progresiva, un remodelamiento de la cámara. Si falla la cámara ventricular, evidentemente va a crecer, se va a remodelar, ¿no? Va a haber una dilatación. Este tipo de insuficiencia cardíaca es la que ha sido más estudiada, la que ha sido más testeada, la que ha sido más investigada, y por ende es la que tiene más fármacos, más tratamientos disponibles. Y es la que mejor responde a los fármacos. O sea, la terapia en ella, en la insuficiencia cardíaca sistólica, tiene una respuesta adecuada si se lleva a cabo de forma correcta, si se siguen las pautas, las guías, que vamos a revisar al final en tratamiento. En la falla cardíaca diastólica, la alteración predominante evidentemente es el llenado. Entonces, una falla, ya sea en la capacidad del ventrículo de recibir sangre con la suficiente velocidad,
eso se llama relajación alterada, o falla en la capacidad del ventrículo de recibir la totalidad de la sangre que debería recibir. Eso se llama alteración en distensibilidad. O sea, puede ser falla en relajación o falla en distensibilidad. A consecuencia de esta falla, lo que va a pasar es que va a aumentar las presiones de llenado. Van a aumentar entonces las presiones de fin de diástole. ¿Ok? Entonces muchos pacientes van a tener posiblemente la función sistólica adecuada, van a poder expulsar sangre, pero ¿a costa de qué? A costa de que la presión de fin de diástole sea alta. Recordemos que la presión de fin de diástole en la cámara ventricular habitualmente está entre 0 a 5 milímetros de mercurio. Si se eleva, por ejemplo, a 18, 20 milímetros de mercurio, la presión de llenado, eso va a complicar la circulación cardiovascular, la función cardiovascular, porque esa presión de llenado va a tener que ser vencida por las aurículas. Si mi presión de llenado en el ventrículo está en 18, pues la aurícula mínimo va a tener que llegar a 18 para poderlo llenar. Y hacia atrás, hacia la parte venosa, este aumento de presión auricular va a congestionar, ya sea la circulación sistémica o la circulación pulmonar. ¿Qué causa alteraciones en la función de llenado? Bueno, alteraciones en el grosor de la pared, ¿no? O sea, si el ventrículo izquierdo se torna hipertrófico, si está hipertrofiado el ventrículo izquierdo, va a perder su capacidad adecuada de relajación. Es como las personas que hacen pesas, que van a los gimnasios y que desarrollan una musculatura muy importante, se tornan en general ciertamente rígidas. Son pacientes con poca distensibilidad. Son personas, pero mejor no son personas que tienen mucha estructura muscular y son un poquito duros. Igual pasa con el corazón que está hipertrofiado. Por ejemplo, ¿qué puede hipertrofiar el corazón? Una hipertensión arterial, ¿no? Si tienes una hipertensión arterial, el ventrículo tiene que desarrollar más presión para poder vencer la hipertensión y se engrosa, ¿no? Se hipertrofia. ¿Qué puede alterar el llenado sin afectar el miocardio? Alteraciones en el pericardio. Si el pericardio se pone rígido, por ejemplo, se pone calcificado, paciente que ha hecho, por ejemplo, una pericarditis tuberculosa y a consecuencia de ella ha desarrollado una calcificación, una fibrosis del pericardio, pues queda como una especie de coraza, una especie de corsé que va reduciendo la capacidad del ventrículo de llenarse. Va a llegar a un tope el llenado, ¿no? Eso es una alteración en la distensibilidad. Y otro ejemplo en el cual problemas del pericardio pueden afectar el llenado es el taponamiento. En el taponamiento pericárdico lo que hay es líquido en el espacio pericárdico. Ese líquido, conforme va incrementando su volumen, aumenta la presión en el espacio pericárdico. Y esa presión del espacio pericárdico incrementada compromete el llenado de las cavidades. Entonces hay una alteración también ahí en la parte diastólica. Actualmente se está tendiendo a abandonar la denominación de falla sistólica y diastólica, más bien por la definición de insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida o insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. Esta diferencia, ¿no?, se ve acá. Por ejemplo, esta tabla que tenemos acá en la diapositiva, esta diferencia, digamos, entre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que sería falla sistólica, ¿no?, contra la preservada, que sería falla diastólica, en ciertas condiciones, ¿no?, prevalencia, fracción de eyección, dilatación. Ahí tenemos el resumen. En prevalencia, la fracción de eyección reducida es mayor en porcentaje de prevalencia que la preservada. Ahora, en realidad, esta diferencia en porcentaje se va acortando. Cada vez hay más pacientes que vamos a tener con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Actualmente el porcentaje no es tan diferente. Diríamos que hay un 60% de fracción de eyección reducida y un 40% de preservada, con tendencia a que en el futuro se igualen, ¿no?, sea 50-50. Bueno, en fracción de eyección reducida, para que se pueda definir como un caso de estos, tiene que tener una fracción de eyección menor al 40%. Ya habíamos dicho que lo normal es 60%. Entonces, en estos casos, para definir fracción de eyección reducida, la fracción de eyección tiene que estar baja, evidentemente, por lógica, menos de 40%. Preservada, si tiene más del 50%.
Entonces aquí hay un problema, porque dice fracción de eyección reducida menor de 40 y fracción de eyección preservada mayor de 50. Entonces, ¿qué pasa con el espacio que hay entre 40 y 50? ¿No? Hay un espacio ahí. Entonces, la fracción de eyección del paciente que está entre 40 y 50 actualmente se denomina insuficiencia cardíaca con fracción de eyección levemente reducida. Fracción de eyección levemente reducida. Esa es la clasificación que están proponiendo últimamente. En cuanto a lo que hay dilatación del ventrículo izquierdo, en la reducida la hay, en la preservada no. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, en la reducida es escasa, en la preservada es frecuente. En la radiografía de tórax, en reducida hay cardiomegalia, en la preservada no hay cardiomegalia. El tratamiento lo vamos a reservar para la parte final de nuestra exposición. En cuanto al gasto cardíaco, también puede haber una insuficiencia cardíaca muy especial que se llama insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco aumentado. Habíamos dicho en la definición inicial que era la incapacidad del corazón de cumplir con las necesidades metabólicas del cuerpo. Entonces, puede que el corazón pueda aumentar gasto, pero ese aumento de gasto no compensa lo que demanda el estado metabólico corporal. Entonces, son enfermedades que condicionan un estado que se llama estado hiperdinamico. Gasto cardíaco disminuido, evidentemente, todo lo que hemos dicho, ¿no? Lo que dan fracción de eyección reducida, por ejemplo, ¿no? Cardiopatía isquémica, valvulopatías, cardiomiopatías, pericardiopatías. Pero en el lado de lo que sería insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco elevado, pensemos en aquellas enfermedades que van a hacer que la circulación tenga que aumentar, la velocidad circulatoria tenga que aumentar a un punto que el corazón no pueda cumplir con suplir suficientes nutrientes hacia los tejidos. Ejemplos, ahí tenemos enfermedad de Paget, el beriberi, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, gestación, anafilaxia, sepsis, insuficiencia hepática. Todas estas enfermedades pueden condicionar estados en los cuales, a pesar de que el corazón es capaz de aumentar un poco su gasto, este no es suficiente. Tiene gasto cardíaco aumentado, pero no es suficiente. ¿Cuánto es el gasto cardíaco normal? Bueno, generalmente se considera un gasto cardíaco normal alrededor de 5 litros por minuto. Ese es el gasto cardíaco normal. Si lo expresamos como índice cardíaco, que es gasto cardíaco sobre superficie corporal, va de 2.5 a 4.2 litros por minuto por metro cuadrado. Entonces, en estos pacientes con gasto cardíaco elevado, evidentemente estamos por encima, pero aún así hay datos de falla. Si hacemos referencia a la localización afectada, puede haber falla cardíaca derecha o falla cardíaca izquierda. Y esto hace referencia a los síntomas predominantemente notados, ¿no es cierto?, por la alteración primaria. O sea, la congestión que origina la falla de ese ventrículo congestiona hacia atrás. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una falla cardíaca derecha, evidentemente la congestión va a ser sistémica, ¿no? A nivel esplácnico, a nivel de los miembros inferiores. Falla cardíaca derecha te da edema, te da citis, te da hepatomegalia, te da infiltración yugular. Entonces hay trastornos ahí generalmente secundarios a problemas pulmonar. Una hipertensión pulmonar, por ejemplo, te puede llevar a falla derecha. Pero la causa en realidad más frecuente de falla derecha es la falla izquierda. ¿Por qué? Porque ambas circulaciones, ambas bombas están en serie. Una sigue a la otra. Si falla la izquierda, va a congestionar la derecha, va a hacer fallar la derecha. Entonces la causa más frecuente de una insuficiencia cardíaca derecha es la falla izquierda. Si no hay falla izquierda y tenemos signos, síntomas de compromiso derecho, pensemos en patología pulmonar. En cuanto a la insuficiencia cardíaca izquierda, va a congestionar ¿qué cosa? Va a congestionar la circulación que le aprovisiona de sangre, que es la pulmonar. Hay congestión pulmonar. Entonces va a haber crépitos, va a haber disnea, va a haber edema de pulmón, etc. Causas, bueno, cardiopatía isquémica, hipertensión, valvulopatías, miocardiopatías. O sea, todo lo que ya hemos revisado anteriormente. Entonces aquí tenemos en esta diapositiva la diferencia entre falla cardíaca izquierda y falla cardíaca derecha. Hay síntomas debido a bajo gasto, a baja capacidad de expulsión, ¿no? Síntomas hacia adelante que decimos. Entonces en la falla cardíaca izquierda va a haber signos de ¿qué? De hipoperfusión tisular periférica, ¿no?
Entonces va a haber oliguria, por ejemplo, porque va a llegar poca sangre a los riñones, va a haber astenia. Astenia significa que el paciente no tiene deseo de hacer actividad física, debilidad, confusión, ¿no? Alteraciones cerebrales porque llega poca sangre al cerebro, pérdida de memoria, etc. Si continúa avanzando esta caída en el gasto del ventrículo izquierdo, puede llegarse al shock, ¿no? El shock significa hipotensión, ¿no? Y esta falla del ventrículo izquierdo en eyección al final puede generar incluso una falla multiorgánica, una alteración de muchos órganos simultáneamente. En el lado derecho son poco frecuentes los síntomas debidos a hipoperfusión pulmonar. Pero recordemos que es en serie, ¿no es cierto? Hemos dicho, las bombas están en serie. Si el ventrículo derecho no le manda sangre al pulmón, tampoco va a recibir suficiente sangre al lado izquierdo. Entonces, sí puede haber una alteración también en relación a una inadecuado llenado, ¿no?, de las cámaras izquierdas. En cuanto a los síntomas debidos a congestión, o sea, lo que serían síntomas retrógrados, la falla izquierda te lleva a congestión pulmonar. Ahí tenemos disnea paroxística nocturna, ortopnia, edema agudo del pulmón. En el lado derecho tenemos, ¿qué cosa? Acúmulo de sangre en las venas sistémicas. Entonces va a haber edema periférico, ¿no? Signo de Godet, eso deja fobia a la presión, hepatomegalia, esplenomegalia, ascitis, derrame pleural, enteropatías por edema de la pared gástrica, ¿no?, con pérdida de proteínas, oliguria. En la exploración física, la falla izquierda, los datos de congestión pulmonar nos van a llamar la atención, o sea, vamos a auscultar crepitantes, ¿no? Crepitantes en la auscultación pulmonar. Puede haber lo que se llama el asma cardíaca, que es la presencia de sibilancias, producto de que se edematiza la mucosa de los bronquios, entonces puede haber sibilancias, esputo rosado, ritmo de galope a la auscultación, tercer ruido, cuarto ruido, un pulso alternante, disminución de la presión arterial diferencial, una presión capilar pulmonar elevada, dando, por ejemplo, valores por encima de 12 a 14 milímetros de mercurio. En el lado derecho, lo que va a haber en la exploración física son datos de aumento de presión venosa central, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, hepatomegalia, presión venosa central elevada. Generalmente la presión venosa central se expresa, ¿no?, en centímetros de agua. Acá la diapositiva lo expresa en milímetros de mercurio. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de la falla cardíaca, recordemos que toda alteración en el lado izquierdo, ¿no?, si tenemos una alteración en el ventrículo izquierdo, va a tratar de ser compensada incrementando la presión de llenado. Eso en fisiología se conoce como la ley de Frank-Starling. A mayor llenado, mayor eyección. Pero ese incremento de llenado te lleva ¿a qué? A que incremente la presión. Incrementa la presión de fin de diástole. El incremento de la presión de fin de diástole hace que aumente la presión en la aurícula izquierda y aumente la presión arterial pulmonar. Para que se pueda cumplir con la demanda, ¿no es cierto?, de enviar sangre hacia la circulación pulmonar, si la presión está incrementada allí, tiene que compensar ¿qué cosa? El ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho va a comenzar a dilatarse, va a tener un movimiento del tabique interventricular hacia la izquierda, va a disminuir el gasto cardíaco y se va a predisponer a isquemia. Va a haber menor grado de perfusión miocárdica. Eso va a agravar la falla, ¿no es cierto? Es un círculo vicioso que aumenta la disfunción. Y al final, la insuficiencia cardíaca se hace biventricular, ya no se puede distinguir los síntomas de falla derecha de falla izquierda. Insuficiencia cardíaca global, insuficiencia cardíaca mixta. Siempre hay un primer evento, una noxa que desencadena el problema. El primer evento es una falla de cualquier tipo, ya sea estructural o funcional en nuestro corazón, que lleva a que el gasto sea insuficiente y que aumenten las presiones de llenado, las presiones de fin de diástole. Este primer evento va a generar la iniciación de cambios en nuestro cuerpo,
estos cambios en nuestro cuerpo tratan de compensar, tratan de mejorar la función ventricular y se llaman mecanismos de compensación. Entonces aparecen modificaciones en el corazón, metabólicas, endocrinas, para compensar la falla y lograr que los tejidos reciban los adecuados nutrientes, oxígeno, etc. Es una perfusión tisular adecuada. Cuando recién se inicia el proceso de compensación, muchas veces estos mecanismos logran compensar la falla y mantener adecuadamente, ¿no?, la perfusión de los tejidos. Pero a largo plazo, esta sobreactivación de estos mecanismos dejan de ser beneficiosos y más bien van a conducir a una alteración ya propia, estructural del corazón, empeorando el cuadro clínico, empeorando la evolución y, bueno, desfavoreciendo el pronóstico del paciente. ¿Cuáles son estos mecanismos de compensación? El primer mecanismo es el incremento de la actividad simpática. Aumentan las catecolaminas. Luego, hay una estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. También hay una activación del sistema de la vasopresina, de la hormona antidiurética. Y a nivel del endotelio hay liberación de endotelina, que es un vasoconstrictor, y liberación del factor de necrosis tumoral, entre otros. Siempre cuando aparecen cambios en un sentido, nuestro cuerpo trata de mantener homeostasis, o sea, equilibrar la alteración que te lleva hacia un lado. Todo, como ven acá, en este lado izquierdo de la diapositiva, nos lleva a vasoconstricción y a retención hidrosalina. Entonces, en compensación, ¿no?, el sistema que se llama el sistema de los péptidos natriuréticos se comienza a elevar, pero nunca va a llegar a poder igualar, digamos, a todos estos mecanismos que están en el lado izquierdo. Entonces, al final, siempre predominan estos cambios que van a afectar estructuralmente al corazón. Pero la elevación del péptido natriurético nos va a servir mucho. ¿Por qué? Porque si encontramos péptidos natriuréticos elevados en el dosaje, significa que se ha sobreactivado, digamos, este mecanismo de compensación. Recordemos que el péptido natriurético, ¿no?, hace que perdamos sodio y agua, o sea, por eso se llama natriurético, ¿no? Elimina sodio y agua. Además de eso, también tiene un efecto antifibrótico, o sea, antagoniza la aldosterona. La aldosterona es un potente inductor de fibrosis. Cuando hablábamos del continuo de la falla cardíaca, hablábamos de una especie de círculo, ¿no? Entonces hay una anoxia primaria, una cardiopatía isquémica, cardiomiopatía, valvulopatía, lo que fuere, que causa una lesión primaria. Esta lesión primaria disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos. Entonces hay una especie como de menor gasto, digamos así, que activa los sistemas de compensación neuromorales y de inflamación. Se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de la endotelina, hormona antidiurética, el sistema adrenérgico simpático, ¿no? Esto incrementa la retención hidrosalina, ¿no? Se retiene sodio y agua. Esto incrementa la presión de perfusión, la presión de llenado. Esto incrementa la poscarga. Y esto incrementa el requerimiento de oxígeno por la ley de Laplace, comprometiendo aún más la lesión, ¿no? Aumenta aún más la lesión. El problema se agrava porque la activación de los sistemas de compensación, llamados de compensación, estos sistemas renina-angiotensina, adrenérgico, endotelina y antidiurética, nos lleva a ¿qué? Nos lleva a hipertrofia del ventrículo, a una apoptosis, que es muerte celular programada, y a reemplazo del tejido contráctil por tejido fibrótico, lo que incrementa la lesión. Círculo vicioso, ¿no? Y por el lado de la activación de los sistemas de compensación, se contrapone la de los péptidos natriuréticos, que tratan de disminuir la retención hidrosalina, pero como les dije, es David contra Goliat. No puede, ¿no? El péptido natriurético, pobrecito, trata de compensar toda la avalancha de cosas que se le vienen y no lo puede hacer. Al final predomina la retención. Al aumentar la retención hidrosalina, ¿se incrementa qué? Se incrementa la precarga y comienzan a aparecer los síntomas de congestión. Así como hay síntomas de bajo gasto, anterógrado, empiezan los síntomas retrógrados, ¿no? Dependiendo del lado afectado, izquierdos o derechos. ¿Cómo es la clínica? Bueno,
hay una clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca propuesta por la Asociación del Corazón de Nueva York. Establece que hay 4 estadios, ¿no? 1, 2, 3 y 4 en romanos. En el 1, el paciente no hay síntomas básicamente en su actividad física habitual. Hace su actividad física sin mayor problema y solamente aparecen síntomas si le exigimos al paciente, ¿no? Si le exigimos al paciente, digamos, una cosa sobre su capacidad física, aparecerán algún síntoma. En la clase 2 hay una limitación de su actividad física y aparecen disnea al esfuerzo. En la clase 3, ya la actividad física que puede realizar es inferior a la habitual, porque cualquier actividad física por sobre la habitual le lleva a disnea. Y en la clase funcional 4, el paciente tiene disnea a esfuerzos mínimos o incluso en el reposo. Y por lo tanto, ya no es capaz de realizar ninguna actividad física. Si es agudo el problema, ya hemos dicho, infarto de miocardio, embolia pulmonar, etc., bueno, va a presentar clásicamente una congestión pulmonar súbita. Eso se llama edema agudo de pulmón cardiogénico. Y la placa típica es la que estamos viendo en la diapositiva, que tiene una imagen muy especial que se llama imagen en alas de mariposa. Una congestión muy importante a nivel central con cierta todavía conservación de la radiolucidez a nivel periférico, ¿no? Alas de mariposa. Y los datos clínicos es que el paciente puede tener una tos asalmonada, una expectoración media rumbrosa, ortopnia, sudoración, aumento de la presión capilar pulmonar. Si esto progresa, la falla cardíaca aguda progresa, nos lleva al shock cardiogénico. Habíamos hablado de la congestión, ¿no es cierto?, de que daba el lado derecho, el lado izquierdo. Ya habíamos hablado que la congestión, los síntomas retrógrados en el lado izquierdo afectaban fundamentalmente la circulación pulmonar. Disnea, ortopnia, disnea paroxística nocturna. Y habíamos hablado de la falla derecha con compromiso más bien esplácnico sistémico. Congestión del hígado, congestión del vaso, nos puede dar dolor en hipocondrio, congestión intestinal, síndrome de mala absorción proteica, edemas en miembros inferiores, reflujo hepatoyugular. Si se suman las dos, ¿no?, insuficiencia cardíaca izquierda y la derecha, nos da el compromiso global, ¿no?, la falla cardíaca total. Normalmente, la gradiente alveolo arterial de oxígeno debe ser mínima. Si ingresan 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno a nivel alveolar, lo mismo debería estar estos 100 a nivel capilar. Pero cuando hay congestión, ¿no?, se depositan a nivel de la membrana alveolo-capilar líquido. Y este líquido dificulta la difusión de oxígeno. La difusión siempre es pasiva. O sea, al dificultarse la difusión de oxígeno entre el alveolo y el capilar, hay una gradiente, ¿no?, como se ve aquí. Entonces se oxigena menos de lo que se debe oxigenar. Esta alteración en, digamos, el contenido de lo que tiene el alveolo generalmente lo que tiene es aire, comienza a tener líquido, disminuye la compliance pulmonar, o sea, la capacidad del pulmón de poderse distender. El pulmón se torna rígido, se incrementa la fuerza necesaria a desarrollar por los músculos respiratorios, el diafragma, los músculos intercostales, y puede llevarse al final a una fatiga, ¿no?, una fatiga que incrementa el problema. También recordemos que puede haber alteraciones en el equilibrio de la acidez y alcalosis, o sea, incrementa el pH y dando también dificultades a nivel de lo que sería la parte metabólica. Recordemos que debe haber una homeostasis, entonces si se altera el pH ya también puede haber alteraciones en función en órganos a distancia. Esto explica la disnea, esto explica el broncoespasmo, las sibilancias, la tos, los datos clínicos que podemos evidenciar en pacientes que tienen congestión pulmonar. El paciente puede tornarse clínicamente en un paciente con ortopnia. Ortopnia significa que el paciente no tolera el decúbito, no tolera estar recostado. Porque si lo recostamos, inmediatamente empieza la disnea. Este efecto es inmediato. O sea, apenas recostamos al paciente, el paciente siente la dificultad respiratoria. Y esto va a mejorar cuando el paciente se sienta, ¿ok?, inmediatamente.
Esto es que hay sangre acumulada en miembros inferiores, que el paciente cuando se recuesta, ¿no?, retorna a la circulación sistémica, este volumen incrementado llega al corazón, que ya no puede manejar más volumen, y congestiona el pulmón, llevando a disnea. Otro dato clínico importante es la presencia de disnea paroxística nocturna. La disnea paroxística nocturna se presenta entre 1 a 2 horas después de acostarse el paciente, de ir a dormir, y lo despierta la falta de aire súbitamente, obligando al paciente a salir de cama. Tiene que sentarse o pararse. En este caso, es lenta la recuperación de la dificultad respiratoria, o sea, hay una demora en la mejora cuando cambia posición sentado, a diferencia de la ortopnia, que casi la recuperación es muy rápida cuando se sienta el paciente. ¿Por qué? Porque en la disnea paroxística nocturna la reabsorción de lo que incrementa la volemia no es tanto el retorno de la sangre de la circulación de los miembros inferiores, sino más bien es una reabsorción de los edemas. Entonces el líquido que se acumuló en el día en el intersticio regresa al espacio vascular, se reabsorbe, incrementando el volumen circulante, ¿no? Esto incrementa precarga y esto da congestión pulmonar, disnea. Clínicamente, también un paciente con insuficiencia cardíaca puede presentar alteraciones en el patrón respiratorio. Eso se llama síndrome de apnea en el sueño. Entonces, como vemos aquí, en esta gráfica que nos hace ver cómo es el patrón de respiración en el paciente con insuficiencia cardíaca, vemos un patrón que se llama el patrón, ¿no?, el tipo de respiración de Cheyne-Stokes. En el patrón de Cheyne-Stokes hay un aumento progresivo de la amplitud de la respiración, un aumento progresivo, y seguida de un descenso en el patrón respiratorio hasta que llega una pausa, ¿no? El paciente deja de respirar, un periodo de apnea, de 10 a 30 segundos, ¿no? Y luego reinicia el ciclo otra vez. Entonces, este patrón de Cheyne-Stokes nos va a llevar a una alteración en la parte de lo que sería la sensibilidad del centro respiratorio a los cambios en el contenido en sangre de CO2. Hay un incremento en la sensibilidad de CO2 que puede generar en el centro respiratorio una sobreestimulación, ¿no? Una sobreestimulación que llega al final a un periodo en el cual ¿no?, para un periodo de apnea. En la exploración física, bueno, en la física, esta exploración sí es variable. En general, uno valora varias cosas. Uno valora, por ejemplo, el estado de conciencia del paciente. En la parte cuantitativa, valora si el paciente está en shock, si la falla es aguda, lo que se llama la escala de Glasgow. La escala de Glasgow valora la parte de conciencia, la apertura ocular y la movilidad del paciente a los requerimientos del examinador, de 0 a 15. Entonces la escala de Glasgow puede estar alterada. En la parte cualitativa, bueno, esto más bien va para la parte crónica, puede desarrollarse el paciente un síndrome demencial con alteraciones en la orientación. El paciente puede estar desorientado en tiempo, en espacio, en persona, lo que nos traduce generalmente en un daño cerebral, una atrofia. La facies también hay que verla. Si está anémico el paciente, va a estar con una facie pálida. Puede haber una caquexia a raíz de la insuficiencia cardíaca, se llama caquexia cardíaca. El paciente puede estar muy adelgazado. Se debe al incremento del factor necrosis tumoral alfa. Esta caquexia a veces no es tan evidente porque, como hemos comentado, hay cierta retención de líquido. Entonces el paciente puede estar, digamos, con una pérdida de la masa magra, pero en el peso global no está tan venido a menos su peso. ¿Por qué? Porque hay retención de líquido, retención de sodio y agua. Entonces el paciente puede estar abotagado, ¿no? En anasarca inclusive, ¿no? Anasarca es cuando el edema es generalizado. Puede ser fácil abotagado. El paciente luce en ortopnia, o sea, no tolera el decúbito. Cuando examinamos al paciente, el paciente va a tender a estar sentado, no va a poder estar echado. En el estado nutricional, allá hablamos un poquito de la caquexia cardíaca, ¿no? Está adelgazado el paciente, pero siempre el peso global de repente no tan modificado porque hay edema. El edema cardíaco es de tipo posicional, es ascendente, es bilateral y es vespertino.
Entonces, un edema que se va a instalar durante el día. El paciente amanece con poco edema y conforme transcurre el día va presentando el edema, por eso se llama vespertino, ¿no? Y generalmente empieza por gravedad en la parte más distal, en los pies, por eso se llama posicional, y luego asciende, ¿no? De los pies pasa a los tobillos, luego pasa, ¿no?, a la zona de los muslos, etc. Va ascendiendo. Y es bilateral, ambos lados más o menos igual. A diferencia del edema de origen renal, por nefropatía, el edema renal no es posicional, es generalizado y tiene una predilección a veces por la zona de la cara, ¿no? Los párpados. Y el paciente en el edema renal amanece ya con el edema, mientras que el paciente cardíaco en la noche funde los edemas. La piel que está sometido a un edema crónico puede cambiar, ¿no?, su coloración, dando una dermatitis de un color ocre, como vemos en la foto, y se pierden los vellos, ¿no? Hay una hipotricosis. En la cabeza y el cuello, lo que vamos a notar es los síntomas de congestión, ingurgitación yugular, que indica sobrecarga de volumen. En el aparato cardiovascular, en los pacientes con fracción de eyección reducida, vamos a notar cardiomegalia. Hemos dicho, en pacientes con fracción de eyección preservada no hay cardiomegalia. Pero si es fracción de eyección reducida, el choque de la punta puede estar desplazado por fuera de la línea medioclavicular y hacia abajo, ¿no? Hacia la izquierda y hacia abajo. En la auscultación, no olvidar los ruidos tercero y cuarto, tercer ruido y cuarto ruido. En el tercer ruido se debe a sobrecarga de volumen, ¿no?, que ya hemos dicho que es un patrón habitual en falla cardíaca, ¿no?, retención de vaivú y sodio, y indican una descompensación de la falla. En el cuarto ruido más bien nos indica un ventrículo izquierdo rígido, ¿no? Eso se ve más en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Cuando tenemos el tercer y el cuarto ruido juntos en la auscultación, eso se llama ritmo de galope, el galope ventricular. Puede aparecer en la auscultación en falla cardíaca soplo. ¿Por qué? Porque si hemos dicho que hay falla de función de contracción, toda cámara que falla en contracción se dilata. Si se dilata, por ejemplo, los ventrículos, van a dilatar el anillo, los anillos auriculoventriculares, tanto mitral como tricuspidio, y pueden dar un soplo por insuficiencia, ¿no?, por insuficiencia valvular, ya sea mitral o tricuspidio. ¿Cómo diferenciamos si es derecha o si izquierda? Bueno, podemos tratar de hacer maniobras, como la maniobra de Rivera-Carvalho, en la cual la intensidad del soplo cardíaco aumenta durante la inspiración si es debida a falla derecha. Maniobra de Rivera-Carvalho. El pulso, bueno, el pulso es pequeño, evidentemente si el gasto está bajo, el pulso es parvus, de pequeña amplitud, y pulso alternante. Respiratorio, en el examen del aparato respiratorio, bueno, ya hemos hablado de la disnea, del patrón de Cheyne-Stokes, y en la auscultación podemos ver que el murmullo vesicular pasa con cierta dificultad. Incluso podemos auscultar crépitos, ¿no?, crépitos en base, crepitantes bivasales, y en caso de que presente compromiso de la mucosa bronquial, sibilancias, ¿no?, como una especie de asma cardíaca. Si hay presencia de derrame pleural secundario a insuficiencia cardíaca, va a haber ausencia del murmullo vesicular, va a haber ahí en esa zona una matidez a la percusión, una columna mate, y te indica que hay derrame pleural. En el derrame pleural, muchas veces el derrame es bilateral, en la mayor parte de los casos. Pero si es unilateral, en la falla cardíaca predomina el derrame del lado derecho. En el abdomen va a haber hepatoesplenomegalia. Ya hemos explicado que puede congestionarse el hígado del vaso y puede ser inclusive dolorosa si es aguda. Se distiende la cápsula de Gleason y, bueno, puede dar dolor en hipocondrio derecho. El pulso a nivel hepático, si encontramos, al palpar el hígado, que encontramos cierta sensación pulsátil, puede deberse a insuficiencia tricuspidia. Y el reflujo hepatoyugular, no olvidar que hay que hacer esta maniobra, es comprimir el hipocondrio derecho, ¿no?, durante unos 30 segundos y mirar el cuello del paciente. Y vemos que se incrementa, ¿no es cierto?, la altura de la columna de sangre a nivel de la yugular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico?
El diagnóstico se puede hacer con ciertas pruebas, ¿no? Las que estoy mostrando en la diapositiva son pruebas que tienen nivel de evidencia 1, clase 1. ¿Qué significa? Clase 1 significa que son pruebas que deberíamos hacer. O sea, digamos, en recomendaciones hay recomendaciones de clase 1, recomendaciones de clase 2 y recomendaciones de clase 3. Clase 1 prácticamente son recomendaciones que son obligatorias, porque benefician al paciente. O sea, debemos pedir. Clase 2 son recomendaciones que no son tan mandatorias, pero en general pueden pedirse, ¿no? E inclusive las clases 2 se diferencian en 2A y 2B, que vamos a ver después. Bueno, clase 1 aquí vemos que solicitar el dosaje de los péptidos natriuréticos es obligatorio con un nivel de evidencia B. Nivel de evidencia significa en base a qué se sustenta la recomendación. Nivel B significa estudios grandes, estudios científicos grandes. El máximo nivel de recomendación es A. Nivel de recomendación A es cuando se sustenta en estudios sumamente grandes de miles de pacientes, multicéntricos, doble ciego, o sea, con un rigor científico altísimo. Eso es un nivel A. Pero bueno, nivel B es bueno. El EKG de 12 derivaciones también debe tomarse, la ecocardiografía también, la placa de tórax y las pruebas sanguíneas para detectar comorbilidades es también parte del plan de trabajo. O sea, pedir un hemograma, pedir cómo está la urea, la creatinina, electrolitos séricos, pedir un perfil de tiroides, la glucosa, la hemoglobina glicosilada, perfil de lípidos y el hierro. ¿Por qué pedir un electrocardiograma? Bueno, el electrocardiograma es de utilidad. ¿Por qué? Porque si tienes un electrocardiograma anormal, eso incrementa en mucho la probabilidad que estés ante un caso de insuficiencia cardíaca. O sea, el encontrarlo, ¿no es cierto?, aumenta la probabilidad. Pero el problema es que tiene una especificidad baja. ¿Qué significa baja especificidad? Baja especificidad significa encontrar la prueba normal, pero no significa que tengas la enfermedad. Eso es baja especificidad. Sin embargo, por el otro lado, ¿no es cierto?, el que encuentres un EKG normal, ¿no?, es útil porque un EKG normal te dice que es poco probable que el paciente tenga insuficiencia cardíaca. Eso se llama sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de la prueba de detectar los verdaderos positivos. Entonces, esta prueba tiene una sensibilidad del 89%. O sea, de cada 10 pacientes, ¿no es cierto?, de cada 10 pacientes que tengan, de cada 10 personas que tú testees para el diagnóstico, ¿no?, de cada 10 personas que testes para el diagnóstico, solamente en una, ¿no es cierto?, de estas 10 que tengan insuficiencia cardíaca, solamente en una vas a encontrar un EKG normal. Ya prácticamente te detecta todo, ¿no? Por eso se llama sensibilidad. Entonces, la insuficiencia cardíaca es poco probable en pacientes con un electrocardiograma normal, ¿ya? Y también es de utilidad el electrocardiograma porque algunos cambios típicos del electro te van a dar información sobre la posible etiología de la falla cardíaca. Así, por ejemplo, un paciente con enfermedad coronaria isquémica va a tener un electrocardiograma típico de falla de insuficiencia coronaria. Cambios en la onda T, cambios en el segmento CT, cambios en el complejo QRS. La mayoría de los pacientes que tienen falla sistólica, ¿no?, o sea, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, tienen cambios importantes en su electro. Es una prueba útil. La otra prueba que estamos comentando en la tabla es el dosaje de los péptidos natriuréticos. Entonces, el dosaje de los péptidos natriuréticos se puede emplear como una prueba diagnóstica inicial cuando no se dispone de un electrocardiograma. Y la elevación del péptido identifica a los pacientes que puedan requerir una prueba diagnóstica posterior. Si te sale en el dosaje que el valor de corte es inferior al percentil 99, se puede de alguna manera excluir, ¿no?, que el paciente, la sintomatología no es originada por una falla cardíaca, de repente es una falla pulmonar.
Acá tenemos los valores para los puntos del límite superior en casos de no agudeza y en casos de agudeza, falla cardíaca aguda o no aguda, crónica. Si no es aguda, el corte para péptido natriurético de tipo B, el BNP, es menos de 35 picogramos por mililitro. Y para la fracción amino terminal del péptido natriurético de tipo B, que se llama NT-proBNP, es menos de 125 picogramos por mililitro. Si la falla es aguda, para el caso del BNP, el punto de corte ya es 100, menos de 100 picogramos por mililitro, y para el NT-proBNP es menos de 300. Entonces los valores de péptidos altos, ¿no? tienen valor, ¿no? Tienen valor predictivo. Para el valor predictivo negativo es alto. Y para el valor predictivo positivo es más bajo. Por lo cual, el uso del dosaje del péptido natriurético se recomienda para descartar la insuficiencia cardíaca, o sea, el paciente que tú sospeches que tiene, pero no como descarte, o sea, no como un screening, ¿no? Por este dato que estamos mencionando sobre el valor predictivo. Valor predictivo alto significa que si el paciente tú tienes sospecha y le pides la prueba, prácticamente confirmas con eso que tiene el diagnóstico. Pero en un paciente que está caminando por la calle, pedir péptidos no tiene sentido. Valor predictivo negativo, valor predictivo positivo son más bajos. En el caso del paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, hemos dicho que la fracción de eyección, para que sea una falla, catalogue dentro de ese grupo, tiene que estar menos del 40%, ¿no? Mientras que en la fracción de eyección conservada tiene que estar encima del 50%, ¿no? A pesar de lo cual, a pesar que tiene una fracción de eyección conservada, hay datos clínicos que indican insuficiencia cardíaca, ¿ya? En este caso, cuando tenemos una fracción de eyección conservada, la parte diagnóstica es más complicada, es un poco más difícil. En el caso del electrocardiograma, por ejemplo, en fracción de eyección conservada, el EKG en reposo puede mostrar alteraciones en el ritmo, por ejemplo, ¿no? Fibrilación auricular, o criterios del EKG de hipertrofia ventricular izquierda. Pero también sería bastante frecuente encontrar un EKG normal, ¿ya? O sea, se puede encontrar, por eso decíamos que es más difícil el diagnóstico de los pacientes que tengan insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. En fracción de eyección reducida es prácticamente simplemente establecer el dato clínico, ¿no es cierto?, de la posible falla y hacerle el eco. Porque ¿cómo conocemos la fracción de eyección? La fracción de eyección la conocemos con métodos que permitan cuantificarla. Y la cuantificación se hace midiendo volumen, midiendo los volúmenes. Y hemos dicho que es un cálculo porcentual. Entonces el método de elección es la ecocardiografía. La ecocardiografía, por lo tanto, debe ser utilizada para no solamente, ¿no es cierto?, ver si es un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o reducida, sino porque te da una serie de otros datos. La ecocardiografía es el método de elección, por ejemplo, para establecer cómo está la función sistólica, cómo está la función diastólica, cómo está la pared del ventrículo, si hay hipertrofia del ventrículo o si hay dilatación de la cavidad, si hay asociado a la falla cardíaca la presencia de una alteración valvular, si hay estenosis o insuficiencia de las válvulas. También la ecocardiografía nos permite valorar la presión pulmonar, o sea, así como valoramos la presión sistémica tomando con el tensiómetro la presión en los brazos, la ecocardiografía nos permite calcular la presión de arteria pulmonar y ver si hay hipertensión pulmonar. Nos permite también ver alteraciones regionales de contractilidad. Por ejemplo, si vemos en un paciente que tiene falla cardíaca, que tiene la pared inferior que no se mueve, uno puede sospechar una enfermedad coronaria, ¿no? Porque dice, ¿por qué las paredes ventriculares no se mueven todas homogéneas? Porque seguramente hay una alteración de irrigación, ¿no? O sea, anormalidades en la contractilidad nos ayudan al diagnóstico. Y en algunos casos también nos permite establecer algunos criterios de tipo hemodinámico. Por ejemplo, podemos calcular
la presión en cuña a través de la relación de la onda E sobre la E', que es una ondas que se pueden investigar a nivel del Doppler mitral. Y puede haber también alteración o valorarse por el eco alteraciones en el pericardio, si hay líquido, si hay criterios de taponamiento, si hay pericarditis constrictiva. Entonces la eco es fundamental, pero hay otras imágenes, ¿no? Otras imágenes que nos pueden ayudar. Y eso va a depender de nuestro centro, o sea, qué imágenes dispone nuestro centro, qué experiencia tiene nuestro especialista en imágenes y cuál es la calidad de la imagen. En la radiografía de tórax se usa más que todo, ¿no?, para identificar una causa pulmonar como alternativa para explicar los síntomas y signos del paciente. El paciente, recordemos, básicamente entra por disnea, ¿no? Entonces la radiografía de tórax nos puede ayudar, porque puede mostrar si la patología es primariamente pulmonar, ¿no? Si hay una neumonía, por ejemplo, sale. Y también nos sirve la placa para mostrar congestión, ¿no?, a nivel pulmonar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. También nos sirve para valorar el tamaño del corazón, la imagen del corazón, lo que se llama cardiomegalia radiológica. Entonces puede haber una alteración, ¿no es cierto?, en el índice que se llama índice cardiotorácico, y ese índice cardiotorácico nos sirve para precisar un diagnóstico también. Aun cuando puede haber alteraciones también, ¿no?, en la función sistólica del ventrículo izquierdo sin cardiomegalia. Por ejemplo, un paciente puede tener un infarto agudo de miocardio que altera súbitamente la función sistólica, pero que aún no da tiempo a que el ventrículo se dilate. Es agudo el caso. Entonces le tomamos la placa, pero todavía el índice cardiotorácico está normal, no se ve en la placa. En algunos casos, ¿no es cierto?, la ecografía debe ser pedida porque a veces el electro o el dosaje de troponín, de péptidos natriuréticos no nos da diagnóstico. Entonces la ecocardiografía nos da información de tipo inmediata de la fracción de eyección, del volumen de las cámaras, de la función sistólica, función diastólica, del grosor de la pared, de las válvulas, de la presión pulmonar, del pericardio. Entonces es un método que no deberíamos dejar de tener en nuestras emergencias. Cada vez hay más emergencias que disponen de ecógrafos. Antiguamente tenías que pedir toda una cita, ¿no?, para que el paciente pueda ser sometido a una ecografía. Actualmente ya con el avance tecnológico se disponen más fácilmente de ecógrafos, ecocardiógrafos en las emergencias. Y también hay que recalcar que algunos pacientes en el eco que se llama transtorácico no se llegan a visualizar adecuadamente las estructuras y es necesario a veces hacer un eco especial que se llama transesofágico. En el transesofágico se coloca un transductor que emite ondas de sonido a nivel del esófago, como si fuera una endoscopía digestiva, como si fuera una búsqueda de úlcera, por ejemplo, úlcera gástrica. Bueno, se coloca la sonda a través de ese esofagoscopio y entra, ¿no?, directamente muy pegadito al corazón y las imágenes son mucho más claras que en la transtorácica. La resonancia magnética también se puede utilizar como método de imágenes para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca porque actualmente ha evolucionado mucho la calidad de la imagen debido a que la velocidad de los cortes se hace más rápido, los resonadores tienen mayor velocidad y por eso se puede valorar prácticamente ya función sistólica, función diastólica, a través de los contrastes, radiológicos, si hay fibrosis miocárdica, si hay infarto. Eso va a cambiar seguramente el diagnóstico por imágenes de la cardiología. Creo que el método del futuro es la resonancia, cuando sea más asequible. Y cuando queremos valorar isquemia, pues y viabilidad, tenemos dos métodos que nos permiten hacerlo. Uno se llama la tomografía por emisión de fotón único, o SPEC, y la tomografía por emisión de positrones. Son métodos que usan medicina nuclear para valorar tanto isquemia como viabilidad. El estándar de oro para ver coronaria se llama la cinecoronariografía y nos permite, pues, ver la luz del vaso, ¿no es cierto? Entonces, si tienes un paciente que tiene sospecha de sospecha de enfermedad coronaria porque tiene cuadro clínico de angina, bueno, puedes pedirle una cinecoronariografía para ver si tiene algún sitio donde esté obstruida la arteria y ver la posibilidad de revascularización. También es útil si tenemos un paciente con arritmias, por ejemplo, o si ha tenido
una muerte súbita que fue abortada, un paro cardíaco que fue reanimado. También es útil en pacientes que tengan evidencia de isquemia. Entonces le haces una prueba, ¿no es cierto?, para evidenciar isquemia, una prueba de esfuerzo, una perfusión miocárdica, lo que fuere, y un eco de estrés. Y si notas que hay isquemia, puedes pedirle una cinecoronariografía. Pasamos al tratamiento. Bueno, para el tratamiento es mejor utilizar, en vez de la clasificación de Nueva York que hicimos para la parte clínica, una clasificación que está basada en estadios. Esta clasificación fue propuesta por la Asociación del Corazón Americana y tiene estadios antes de los síntomas. Estadio A, B, C y D. En el estadio A solamente hay factores de riesgo, pero aún no hay daño estructural ni funcional cardíaco. Entonces el objetivo en el estadio A, como ven ahí a la derecha, en lo que respecta a la clasificación de Nueva York, no hay clase funcional porque el paciente está asintomático. Entonces ahí se propone cambios en estilo de vida, ¿no? Prevención de la hipertensión, prevención de la dislipidemia, de la diabetes, o sea, todo lo que pueda llevar al final a una alteración estructural del ventrículo izquierdo. Ya en el caso de los pacientes que tengan algún factor de riesgo a corregir, se puede utilizar fármacos. Si es hipertenso, por ejemplo, podemos utilizar inhibidores de enzima convertidora o antagonistas receptor de angiotensina, ¿no? Ya se puede utilizar fármacos ahí. En el estadio B ya hay un daño estructural. Hay un daño estructural, ya el factor de riesgo causó un daño estructural en el corazón, pero el paciente todavía no tiene síntomas, ¿no? Está mínimamente alterado, ¿no? Por eso ahí dice clase 1 en la clasificación de Nueva York. Entonces aquí ya la prevención de que aparezcan síntomas de insuficiencia cardíaca y prevenir la remodelación del corazón. El estadio C ya es cuando aparecen síntomas. Entonces aquí ya, si hay síntomas, debemos prevenir que el paciente requiera hospitalizarse, o sea, que se deteriore o que muera, ¿no? Entonces morbilidad y mortalidad deben ser preservadas aquí. Y entonces el tratamiento, si la fracción de eyección está preservada, bueno, los que están tomando fuerza, debido a estudios recientes, ¿no? En Pero-Reserve, por ejemplo, es el uso de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa, inhibidores de SGLT2. También puede ser diuréticos, antagonistas receptor mineralocorticoide. Los estudios no muestran tanta utilidad. En fracción de eyección reducida, aparte de descongestionar al paciente con diuréticos, aquí el tratamiento ya se basa en 4 patitas, en 4 grupos importantes. Un grupo que va a actuar sobre el sistema renina-angiotensina, ahí están los IECA, ARA2 y ARNIS, antagonistas receptor de neprilicina. Está el grupo de los antagonistas del estímulo adrenérgico, o sea, los beta bloqueadores. Está el grupo de los antagonistas receptor de mineralocorticoide. Y está el grupo de los inhibidores de la SGLT2. 4 grupos que en fracción de eyección reducida no debemos dejar de considerar. Y el estadio D es cuando el paciente es refractario, ¿no? El paciente que a pesar de la terapia que hemos dado sigue teniendo insuficiencia cardíaca, se considera ese un caso ya avanzado, de difícil manejo, clasificación 4 según Nueva York, y generalmente requiere el uso ya de terapias de tipo soporte, ¿no? Soporte, que vamos a ver. Entonces, ya hemos hablado de los tipos de falla cardíaca divididos en fracción de eyección reducida, fracción de eyección preservada y el grupo especial que está entre las dos, que se llama la fracción de eyección ligeramente reducida. Todas tienen, evidentemente, signos, síntomas de falla cardíaca. La diferencia está en la fracción de eyección. Fracción de eyección reducida, menos del 40%, ligeramente reducida, entre 41 y 49%, y preservada, mayor del 50%. Entonces vamos a empezar con la de fracción de eyección reducida. Mismo cuadro de nivel de recomendación, clase de recomendación y nivel, ¿no? Clase de recomendación 1, como ven ahí, o sea, todas están prácticamente indicadas, obligadas de dar, con niveles de evidencia altísimos, ¿no? Nivel de evidencia A son estudios hechos, como les dije, en miles de pacientes, randomizados, doble ciego, con todos los requerimientos científicos, entonces son recomendaciones de altísimo grado. Acá dice, por ejemplo, primera recomendación, IECA, ¿no? IECA, o sea, inhibidor de enzima convertidora,
están ahí como recomendación muy importante. Beta bloqueador, también debemos dar beta bloqueador. Antagonista receptor mineralocorticoide, clase 1. Inhibidores de la SGLT2, dapaglifosina o empaglifosina, también están ahí. Y hay un grupo que son los ARNIs, ¿no? Los inhibidores de la neprilicina, sacubitril o valsartán, también clase 1. Beta bloqueadores, no todos han tenido los estudios suficientes como para ser recomendados. Hay muchísimos beta bloqueadores, pero de todos ellos hay 3 que son los que podemos indicar por los estudios que lo sustentan en pacientes con insuficiencia cardíaca. Podemos indicar metoprolol, carvedilol y bisoprolol. En estos últimos años están haciéndose estudios con uno nuevo que se llama nebivolol, pero todavía no han demostrado lo que los otros 3 sí han mostrado. Por eso decimos que dentro del grupo de beta bloqueadores debemos indicar cualquiera de estos 3, meto, carbe o bisoprolol. Todos ellos han mostrado en sus estudios pivotales disminución de mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Ahora, ¿cuál es el problema con los beta bloqueadores? Que tenemos que ver si el paciente está muy descompensado, muy congestionado, con evidencia de falla cardíaca aguda. En esos casos, considerar que el beta bloqueador podría agravar el caso del paciente. Entonces se disminuye la dosis o inclusive se puede llegar a descontinuar. Vale decir que el beta bloqueador es un medicamento que tiene su utilidad si el paciente está más o menos compensado. Si estamos con un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda, en falla cardíaca aguda, muy congestionado, con edema pulmonar y todo el cotejo de una falla cardíaca muy, muy severa, pues mejor no utilizarlo aún, ¿no? Hasta que lo descongestionemos al paciente. Los IECAS, bueno, los IECAS, los estudios SAFE, los estudios SOLVE, hay muchos estudios que lo respaldan, disminuyen la morbilidad, disminuyen la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca de fracción de eyección reducida y con clases que van de la 2 a la 4, o sea, desde los que están levemente sintomáticos hasta los que están prácticamente con disnea en reposo. Enalapril, lisinopril, captopril, todos ellos tienen estudios que demuestran su utilidad. ¿Cuál es el problema? El problema son los pacientes que tienen una presión arterial baja. Recordemos que los IECAS bajan la presión. La otra dificultad de utilizarlos es en pacientes que tengan falla renal o hipercalemia. Entonces, todo paciente que vamos a empezarle a dar IECA, pues debemos pedirle, ¿no es cierto?, un estudio de inicio para ver cómo está la función renal, o sea, una urea creatinina, y un estudio de electrolitos para ver cómo está el potasio. Algunos efectos adversos de IECAS es la presencia de angioedema. Angioedema es una complicación muy rara. Les diría que en mi vida he visto una sola vez angioedema, pero que es muy grave. Entonces tienes que estar atento a decirle al paciente que ante la menor sensación de que tiene dificultad para deglutir o para pasar alimentos o para respirar porque se le edematiza, ¿no? Muchas veces se edematiza la zona de la faringe, entonces el paciente puede tener complicaciones severas ahí por este edema. Es una especie de alergia. Entonces hay que monitorizar también la función renal, ya expliqué por qué, y el potasio, ¿no?, de 1 a 2 semanas después de iniciar. Tenemos un basal de estos valores y 1 a 2 semanas después pedimos un control. El principal efecto adverso del IECA es la tos. La tos se presenta muy frecuentemente, ¿no? Es un efecto, digamos, de presentación muy frecuente, pero generalmente leve. Entonces el paciente se le explica, mire señor, la tos sí efectivamente le va a poder venir, pero tomando un poquito de agua, un poquito de líquido, le va a pasar. Entonces, si el paciente tolera, pues mantenerle el IECA. Si no lo tolera, tenemos la alternativa para el tratamiento de inhibición del sistema renina-angiotensina de darle el ARA2. El ARA2 va a actuar a otro nivel. El ARA2 es un antagonista del receptor de angiotensina 2. Entonces, va a bloquear el sistema, pero no a nivel de la inhibición de la enzima convertidora, sino a nivel del receptor. Y generalmente
los ARA2 tienen menos efectos adversos en cuanto a tos en relación a los IECAS. ¿Ok? Entonces, un paciente le das, por ejemplo, enalapril y te comienza a tener tos, le puedes suspender y reemplazar esto por ARA2. Losartán, valsartán, irbesartán, telmisartán, candesartán, olmesartán, hay muchos. Los que tienen estudios muy sólidos para insuficiencia cardíaca son losartán y valsartán. Dentro del mismo grupo de agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina tenemos a los inhibidores de la neprilicina, los ARNIs. Entonces, los ARNIs en realidad son combinación. Tienes allí una combinación en la misma pastilla, en la misma tableta, de un ARA2 más un inhibidor de la neprilicina. O sea, el juntar los dos, a eso se le llama ARNI. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hace la neprilicina? La neprilicina degrada el péptido natriurético. Ya hemos dicho que el péptido natriurético antagoniza, ¿no es cierto?, a los a los mecanismos de compensación que dañan al final al paciente. Por lo tanto, si tú inhibes la neprilicina, hay menos degradación de pro-BNP y por lo tanto hay más efecto diurético, hay más efecto natriurético, se previene la retención de sodio y agua y el paciente va mejor. Además, la neprilicina también degrada la bradykinin y otros péptidos. El medicamento que se dispone actualmente para uso, digamos, comercial se llama Entresto, que es una combinación de valsartán con sacubitril. Y este medicamento ha mostrado disminución de mortalidad y hospitalizaciones en un 20%, o sea, una reducción importante. También como tiene ARNI, ¿no? Como tiene ARA2, perdón, puede dar edema, angioedema, puede dar hipotensión. Hay que ver si tiene intolerancia previa a IECA o ARA2 y también ver lo del potasio. Importante que debes de tener el IECA 36 horas antes de iniciar un ARNI, porque si no lo haces, aumenta el riesgo del angioedema y la hipotensión severa. Entonces, generalmente este es un tratamiento que yo le digo el tratamiento del fin de semana. ¿Por qué? Porque hasta el viernes le digo al paciente que tome su medicamento, hasta el viernes tome su losartán, por ejemplo, perdón, su enalapril, lo que estemos usando, y a partir del lunes empiece a tomar, ¿no?, el Entresto, así le digo al paciente. ¿Por qué? Pasan las 36 horas, ¿no?, el fin de semana, para que no haya estas complicaciones. Hay que ver la hipotensión, hay que ver la función renal y el potasio. El grupo que está tomando mucha fuerza en pacientes con insuficiencia cardíaca, como indicación, es el grupo de los inhibidores de la SGLT2, cotransportador de sodio glucosa a nivel renal. La inhibición de este cotransportador causa un incremento en la excreción urinaria de sodio y glucosa. El cotransportador de sodio y glucosa lo que hace es reabsorber glucosa, pero reabsorbe sodio junto. Entonces, si tú inhibes al cotransportador, ¿no es cierto?, más sodio y más glucosa van a estar en la orina. O sea, vas a tener más pérdida de sodio y más pérdida de glucosa. Originalmente, por lo tanto, este grupo de fármacos se diseñó para diabéticos. La idea era bajar la glucosa, ¿no?, bajar la glicemia, porque reabsorbías menos glucosa. Pero en los estudios posteriores se dieron cuenta que habían encontrado una mina de oro. ¿Por qué? Porque mostraron los estudios que en los pacientes con falla cardíaca este medicamento disminuía, ¿no?, la evolución en el sentido de que el paciente aumentara su insuficiencia cardíaca, la necesidad de hospitalizaciones y la mortalidad. Entonces, es un fármaco que actúa por diferentes vías, ¿no? En realidad, una de ellas es efectivamente el aumentar la excreción de sodio y agua, pero también hay una reducción en el consumo del ATP en el tubo contorneado proximal. Hay un incremento en la relación de glucagón versus insulina, hay una reducción del volumen plasmático, una mejoría en la función endotelial y hay diuresis. Todo eso nos lleva a aumento de la producción de eritropoyetina, lo que aumenta el hematocrito y favorece el transporte de oxígeno. Nos lleva a lipólisis con mejor control glicémico, el paciente pierde peso. Hay una disminución de la presión arterial y de la poscarga, favoreciendo al corazón, y hay una disminución también de la precarga.
entonces hay una mejoría en las condiciones de carga ventricular, mejorando los datos de insuficiencia cardíaca. El otro grupo, una pata más de la mesa, las 4 patitas ya les dije, antagonista receptor de mineralocorticoides. El primer fármaco de este grupo es spironolactona, el estudio pivotal para indicar la insuficiencia cardíaca se llamó el estudio RALES, y se tuvo que parar antes de su programación porque mostró muy claramente y muy precozmente que disminuía la mortalidad en falla cardíaca. Hay una disminución muy importante, ¿no? Una disminución del 30% de la mortalidad en fracción de eyección reducida y clases funcionales severas, ¿no? O sea, funciona para los pacientes delicados. Clase Nueva York 3, clase Nueva York 4. Hay que evitar el uso de spironolactona si la creatinina está alta, o sea, puede agravar la falla renal, si la filtración glomerular está baja o si el potasio está elevado. Entonces hay que obtener mediciones basales de potasio, creatinina antes de iniciar el tratamiento y 1 a 2 semanas después. La spironolactona en los pacientes varones puede condicionar ginecomastia, incremento del tamaño de la glándula mamaria. Entonces se ha desarrollado un compuesto que se llama la eplerenona, que tiene el mismo efecto de antagonizar, ¿no?, al receptor de mineralocorticoide, pero con mucha menos ginecomastia. Fuera de los 4 grandes grupos, de los 4 grupos de la mesa que hemos explicado, ¿no?, inhibidores de SGLT2, antagonistas del receptor mineralocorticoide, inhibidores del sistema renina-angiotensina, ¿no?, y beta bloqueador, tenemos un grupo especial que se llama el de los vasodilatadores, que pueden entrar como un complemento a esos 4. Entonces hay una combinación de vasodilatadores que se llama combinación de isorbidihidralacina. Esta combinación de isorbidihidralacina es muy buena, pero en ciertos grupos particulares de pacientes, no en todos. Sobre todo esta combinación funciona en pacientes de raza negra, ¿ya? Y también es útil cuando una insuficiencia renal, ¿no?, nos cohíbe de utilizar los otros grupos. Ya hemos dicho que la mayor parte de los otros grupos tienen problemas en los pacientes con falla renal. Entonces esta combinación de isorbidihidralacina es útil en los pacientes que tengan justamente un deterioro de la función renal, ¿no?, una creatinina elevada, una tasa de filtración glomerular baja. Otro fármaco que también se ha utilizado en insuficiencia cardíaca es la digoxina. Actualmente, prácticamente la digoxina se reserva para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca acompañadas de una arritmia que se llama fibrilación auricular. Prácticamente es la única indicación actual. O sea, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca sin fibrilación auricular, digamos, la utilidad es muy marginal. ¿Debido a qué? A que la digoxina tiene un nivel de intoxicación, digamos, un nivel terapéutico de intoxicación muy similar a su rango terapéutico. O sea, es muy fácil intoxicar al paciente. Por lo tanto, prácticamente su uso actualmente es mucho más limitado. ¿Cómo actúa? Inhibe la bomba sodio-potasio ATPasa. Eso incrementa la contractilidad porque retiene calcio dentro de la célula. Es un inotropo positivo. Disminuye la norepinefrina y renina a nivel plasmático, es un cronotropo negativo, y es útil en insuficiencia crónica compensada y fracción de eyección menor o igual a 45%, pero, como hemos dicho, pacientes con fibrilación. En los pacientes en los cuales, a pesar de todo lo que hemos dado, ¿no es cierto?, de todo lo que hemos dado ya en la terapéutica que hemos estado estudiando, y siguen sintomáticos, se puede considerar lo que se llama la implantación de devices en inglés, ¿no?, que son elementos de soporte, elementos que nos ayudan al manejo de la insuficiencia cardíaca, que no son fármacos. Entonces, ¿cuáles son los 2 grupos de devices utilizados? Uno se llama el cardiodefibrilador implantable. El cardiodefibrilador implantable es como si tuviéramos dentro de nuestro cuerpo esos aparatos que se usan en las series de televisión para descargarle en el pecho del paciente, ¿no? Ustedes han visto en las reanimaciones, ¿no?, de los paros. Ya. Esos son cardiodefibriladores que se implantan, o sea, el paciente lo lleva puesto. Y estos cardiodefibriladores se deben considerar
para reducir el riesgo de muerte súbita y mortalidad en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, ¿no? Clases funcionales avanzadas, de etiología no isquémica y fracción de eyección reducida, a pesar de que ya lo tenemos en terapia médica óptima, o sea, por lo menos por 3 meses, con expectativa de vida mayor de 1 año y buen estado funcional. Acá vienen las recomendaciones diferentes a clase 1. Les dije que habían recomendaciones de clase 1 en la cual todos estábamos de acuerdo que eran útiles para el paciente. En la clase 2 ya el nivel de recomendación es un poco menor y se ha dividido la clase 2 en 2A, 2B. 2A es cuando la evidencia va abrumadoramente a favor de darla. O sea, en 2A significa que sí es útil, digamos así. 2B es menos sustentada, o sea, puede ser útil como que puede que no. ¿Ya? Puede que sí, puede que no. 2A, la recomendación es que sí, hay que darla, hay que ponerla, con un nivel de evidencia A sustentada en estudios muy grandes. Ese es el primer grupo de devices que podemos utilizar en insuficiencia cardíaca refractaria, cardiofibrilador implantable. El segundo se llama resincronizador, ¿ya? La terapia de resincronización. La terapia de resincronización es colocar una especie de marcapasos que va a estimular el corazón en diferentes tiempos para tratar de retomar cierta secuencia contráctil adecuada. Entonces, este resincronizador se debe considerar en pacientes sintomáticos que están en ritmo sinusal, que tienen en el electrocardiograma un QRS ancho. El QRS normal es hasta 100 milisegundos. En este caso, el QRS mide entre 130 y 149 milisegundos y que tengan una morfología de bloqueo completo de la rama izquierda y fracción de eyección reducida, a pesar de que lo tenemos en terapia médica óptima, para mejorar síntomas y signos y reducir morbilidad y mortalidad. También tenemos una indicación de clase 2A, pero nivel de evidencia un poquito menor que la del cardiofibrilador, nivel de evidencia B. Si tenemos un paciente con fracción de eyección reducida, que tiene un marcapaso convencional o un cardiofibrilador implantado ya, y posteriormente a esto desarrolla empeoramiento de la falla cardíaca, a pesar de que lo tenemos en terapia médica, ¿no? En ese caso deberíamos considerar, ¿no?, implantar un resincronizador. ¿Okay? Ya tiene un marcapaso convencional, que es una forma, digamos, muy simple de estimular al corazón. Pero a pesar de eso sigue fallando. Entonces podemos cambiar ese marcapaso convencional por un resincronizador, que cumpliría la función del marcapaso, pero que además ordenaría la secuencia de contracción del ventrículo, haciéndolo más eficiente. Vamos a pasar a insuficiencia cardíaca aguda un poquito. En la insuficiencia cardíaca aguda es útil clasificar al paciente según la clasificación de la doctora Stevenson, que nos habla de pacientes que están congestionados o que tienen perfusión inadecuada. Si no tienen congestión y no tienen perfusión inadecuada, les llama a la doctora calientes y secos. Si tienen una perfusión adecuada pero están congestivos, los llama calientes y húmedos. Si tienen una inadecuada perfusión, pero no están congestivos, le llaman fríos, Si están con perfusión inadecuada, pero no están congestionados, le llaman fríos y secos. Y si están congestivos y hipoperfundidos, les llama fríos y húmedos. Y cada uno de estos grupos, ¿no?, de acuerdo a lo que encontremos, tiene su diferente recomendación terapéutica. Si el paciente, por ejemplo, está caliente y húmedo, podemos dar diuréticos y un poco vasodilatadores. Pero si está paciente frío y húmedo, pues tenemos que agregarle inotrópicos, ¿no es cierto?, o vasoconstrictores inclusive. Entonces, cuando un paciente tiene una insuficiencia cardíaca de tipo agudo, uno valora si está congestivo, o sea, si hay sobrecarga de líquido, y si está hipoperfundido. Si no tiene hipoperfusión, bueno, si está congestionado, diuréticos, ¿no es cierto? Diuréticos de asa. Puede que mejore la congestión o que no mejore. Si mejora la congestión, bueno, terapia médica para optimizarla, ¿no?
a ver si podemos llegar a los 4 grupos terapéuticos. Si no mejora, se puede incrementar la dosis de diurético, ¿no? Y o combinar con otro diurético. Hay que valorar si se presenta resistencia a los diuréticos o si el paciente se encuentra en un estado en el cual el riñón ya no va a responder al diurético. Si el paciente ya está en una situación en la cual el riñón ya no responde, pues puede dársele un soporte de tipo dialítico, ¿no? Una terapia de reemplazo renal. Si el paciente tiene hipoperfusión, el diurético de ASA puede indicarse, pero con precaución, porque recordemos que el diurético lo que va a bajar es precarga también. Entonces, allí con mucha precaución, dependiendo de la presión arterial del paciente, indicarlo con precaución. Más bien hay que considerar ya dar soporte inotrópico, utilizar inotrópicos. Si el paciente mejora, bueno, se va por el lado de optimizar el tratamiento médico. Si no mejora, ya hay que considerar vasopresores. O sea, vasopresores son medicamentos que van a aumentar la resistencia, ¿no? La presión de los vasos de resistencia, para tratar de mejorar la presión de perfusión. Si a pesar de ello la presión, la perfusión no mejora, ya hay que considerar soportes circulatorios mecánicos. O sea, ya se han desarrollado aparatos a nivel médico que pueden proporcionar función de bomba, ya existen. Se puede dar a los pacientes en unidades de cuidado de falla cardíaca avanzadas este soporte. También se le puede dar terapia de reemplazo renal y si el paciente no responde a nada, pues ya paliativo. Unas palabras sobre los diuréticos, sumamente útiles en la fase de congestión de los pacientes, pero no han demostrado que a largo plazo mejoren la mortalidad. Por lo tanto, son terapias básicamente dirigidas a la fase aguda, ¿no? Cuando el paciente se nos congestiona. El diurético más potente es el diurético que se llama diurético de ASA. Ahí tenemos, ¿no?, la furosemida, la toracemida, la bumetanida. Pero con precaución siempre en estos pacientes, monitorizando sobre todo el potasio y ver la función del riñón. Si no responde el paciente, no descongestiona a pesar de que usamos diuréticos de ASA, puede combinarse los diuréticos de ASA con otro grupo de diuréticos que se llaman los diuréticos tiacídicos. Precaución porque puede desarrollarse lo que se llama la alcalosis metabólica hipoclorémica. Entonces hay que ver, ¿no?, de repente una represión con cloruro de potasio, magnesio o un inhibidor de anhidrasa. Hay que restringir la ingresa de sodio y agua, ¿no? Cuidado con la sobrecarga hídrica. Entonces, ¿cómo es el manejo de la terapia diurética en pacientes con falla cardíaca aguda? Si el paciente ya está en tratamiento con diuréticos orales, ¿no?, hay que darle la misma dosis o duplicarla, pero por vía endovenosa. Ejemplo, el paciente está recibiendo 40 miligramos por vía oral de furosemida y se descompensa. Ingresa a nuestra emergencia. Entonces, si ya recibe 40 miligramos por vía oral, le podemos dar 40 a 80, una a dos veces la dosis que recibe por vía oral, pero por vía endovenosa. Si no recibe aún, el paciente no está recibiendo diuréticos orales, la indicación es empezar con 20 a 40 miligramos de furosemida endovenosa. La ampolla de furosemida trae 20 miligramos, o sea, es una a dos ampollas. Después de 2 horas, medir el sodio urinario y ver si está eliminando realmente sodio, ¿no? Si está mayor a 50 a 70 miliequivalentes por litro. Y también otro dato importante es ver cuánto orina, cuánto es la diuresis, cuánto es el output urinario. Si se mantiene más de 100 mililitros por hora, significa que hay una buena respuesta al diurético. Si hay una buena respuesta al diurético, se puede repetir la dosis similar de furosemida endovenosa cada 12 horas. Si no hay una respuesta adecuada al diurético, bueno, se puede duplicar la dosis endovenosa que indicamos al inicio hasta llegar por esta duplicidad de dosis hasta la dosis máxima diaria de furosemida, que es 400 a 600 miligramos. Se sigue midiendo o monitorizando la pérdida urinaria de sodio, se sigue monitorizando el gasto urinario. Si continúa un gasto adecuado, ¿no?, se continúa con la misma terapia cada 12 horas hasta completar la descongestión del paciente. Si no responde, se puede ya combinar el diurético de ASA con otro tipo de diurético. Por ejemplo, los tiacidas, por ejemplo, la
la espironolactona, que es un diurético ahorrador de potasio. Siempre monitorizando la creatinina en suero, ¿no es cierto?, y los electrolitos para ver o valorar función renal y el estado del potasio. El uso de beta bloqueo, en general, como le hemos estado explicando, si el paciente está en estado demasiado deteriorado, ¿no?, está frío y húmedo, ¿no?, en lo que hemos visto en la clasificación de Stevenson, considerar disminuir la dosis o suspenderla inclusive, ¿ya? En general, si el paciente la tolera, si está tibio, o sea, si tiene, digamos así, todavía una perfusión más o menos adecuada, hay que tratar de continuarla. O sea, hay que tratar de continuarla. Valorando siempre la presión arterial, ¿no? Valorando siempre la presión arterial, que indica más o menos perfusión, y valorando si hay mucha congestión, ¿no? Si hay mucha congestión. Entonces, el beta bloqueador siempre, como hemos dicho, es un arte. Es un arte porque hay que valorar cuándo lo doy, cuándo lo suspendo. Vasodilatadores, bueno, tenemos ahí fármacos que pueden darse por vía oral, los IECA y HORA2. Si hay lesión renal aguda donde la contraindicación de IECA HORA2 esté presente, podemos utilizar la combinación de hidralacina y isosorbide. En general, para vasodilatar, los ARNIs tienen un mejor efecto que IECA. Antagonista receptor mineralocorticoide, también tenemos que verlo para dar, porque pueden compensar la pérdida de potasio, porque estamos dando, recordemos, diuréticos fuertes, ¿no? Diuréticos de asa potente, que son generalmente diuréticos que van a llevar también a pérdida de potasio. En pacientes que, a pesar de toda la terapia oral, siguen mal, se puede considerar llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos y empezar a darle vasodilatadores endovenosos. Ahí tenemos, por ejemplo, el nitroprusiato. El nitroprusiato es un vasodilatador tan potente que prácticamente en segundos puede causar hipotensión severa. Por lo tanto, tiene que ser en cuidados intensivos. No puedes darle nitroprusiato pues, como un goteo, como si estuvieras colocando un cloruro de sodio ahí sin ningún control. Tienes que tener muy controlada. La acción es rápida, pero considerar los efectos adversos del nitroprusiato, que es la toxicidad por cianuro. Otro vasodilatador endovenoso útil es la nitroglicerina, pero la nitroglicerina es más un vasodilatador de vasos de capacitancia, de venas y de vasos coronarios, mientras que el nitroprusiato es más que todo de vasos de resistencia, arteriolas, ¿no? Es mucho más potente. Acá tenemos los efectos hemodinámicos de los vasodilatadores y los inodilatadores. Tenemos ahí nitroglicerina, nitroprusiato, milrinona y dobutamina. Como vemos, todos descongestionan, porque todos bajan la presión capilar pulmonar en cuña, ¿no? Todos bajan la presión capilar pulmonar en cuña y, por lo tanto, todos mejoran seguramente la disnea. La resistencia vascular sistémica, básicamente, baja más con nitroprusiato y no tanto con nitroglicerina. Y el gasto cardíaco incrementa con todos, prácticamente, menos con nitroglicerina. Entonces, dobutamina y milrinona se consideran inodilatadores. La dobutamina es un beta agonista, o sea, va a estimular receptores adrenérgicos de inicio rápido y sin eliminación renal, y dependiendo de la dosis que demos de dobutamina puede actuar como un inotrópico o como un vasoconstrictor también. O sea, es un agente presor también, dependiendo de la dosis. La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa y tiene un inicio un poquito más lento en su acción y se elimina por vía renal. Entonces, ¿cómo manejamos los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda? Hacemos el esquema de Stevenson, manejamos si hay hipoperfusión, ¿no es cierto? Manejamos si hay alteraciones en la parte congestiva y una vez que estabilizamos al paciente, tratamos de identificar qué causó la falla aguda y utilizamos un sistema que se llama el esquema CHAMPIT, C-H-A-M-P-I-T. C de síndrome coronario agudo, H de hipertensión arterial, A de arritmia, M de causa mecánica, P de embolia pulmonar, I de infección, T de taponamiento. Entonces, una vez que estabilizamos al paciente, le damos soporte farmacológico, ¿no? Dependiendo de la clasificación que le asignemos, soporte ventilatorio, si está respirando mal, ¿no? O si ya el paciente está en una falla cardíaca muy severa, soporte circulatorio mecánico, bueno, pasamos al esquema diagnóstico. El esquema diagnóstico es CHAMPIT, ¿no?
O es un infarto, o es una crisis hipertensiva, o es una arritmia, o es una alteración mecánica, o es una embolia pulmonar, o es una infección o un taponamiento. ¿Ya? Eso debe ser rápido. Una vez que estabilizamos, dentro de la hora, 2 horas, ya tenemos que tener un diagnóstico. ¿Para qué? Para iniciar de una vez el tratamiento específico. O sea, iniciar qué tratamiento realmente requiere el paciente para manejar su falla cardíaca. Muy bien. Hemos revisado lo que es insuficiencia cardíaca, el manejo actual, lo que es insuficiencia cardíaca aguda, y quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración. A ver, vamos a hacer nosotros, entonces, si los alumnos no preguntan, nosotros preguntamos. A ver, vamos a ver, como que pasamos lista también, de pasadita. A ver, doctor Ángel Morales, ¿está presente? Ángel Morales. Ok. Doctor Brian Ramírez. Brian. Aló, sí, doctor. ¿Cuál? ¿Quién me está respondiendo? Brian, ¿no? Aldo. A ver, Aldo. ¿Cuándo se dice que es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? ¿A partir de qué fracción de eyección es reducida? ¿Cuándo dices que la fracción de eyección está reducida? ¿En qué porcentaje tienes que estar? Ya, presente, pero no me respondiste. A ver, pasamos a Diana Ramírez. Diana, ¿está presente? Diana Ramírez, ¿presente o no? Diana, la misma pregunta, a ver, respóndeme, parece que estás presente. La misma pregunta, ¿cuándo se dice que la fracción de eyección está reducida? Cuando el valor de fracción de eyección se reduce a menos del 50%. No. Presente, pero no me respondiste. Isabela Nakamura. Isabela Nakamura, doctora, ¿está? No está. María Morales. Presente. A ver, doctora María, ¿cuándo se dice que la fracción de eyección está reducida? ¿Cuándo se clasifica la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? ¿A partir de qué fracción de eyección? Presente y no me respondiste. A ver, la doctora Mayumi Ñaña. Buenos días, doctor. Buenos días, Mayumi. ¿Cuándo se dice que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? ¿A partir de qué nivel de fracción de eyección es reducida? Menor al 40%. Correcto. Menor al 40%. Correcto, Mayumi. Presente y me respondiste. A ver, doctora Luz Navarro. Doctora Luz, ¿se encuentra? Doctora Lady Noriega. Lady, ¿estás? Lady. Diego Pantoja. Doctor Diego. No está. Leonardo Pérez.
Presente, doctor. A ver, Leonardo, ¿cuándo se dice que la insuficiencia cardíaca es con fracción de eyección preservada? ¿A partir de qué nivel? De fracción de eyección. ¿Cuándo es fracción de eyección preservada? Muy bien, presente y no me respondiste. Doctor Brian Pérez. Brian, Doctor, ¿estás? Hola, Brian, buenos ¿qué días. tal? ¿Cómo estás? ¿Me Buenos escucha? días. ¿Sí te ¿Es escucho? mayor del 50%? Correcto. Cuando es mayor del 50%. Correcto. A ver, doctora Alice Pinedo. Presente, doctor. Hola, Alice, buenos días. Dime, ¿alguno de los grupos terapéuticos que debes utilizar en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida? Uno solo, dime. Los diuréticos, doctor. Bueno, te la voy a pasar. Pero no es de los 4 patitas de la mesa que les dije. No importa, te la paso. Melisa Rodríguez. Doctora Melisa. Presente, doctor. A ver, Melisa, dime uno de los 4 grupos que debes emplear sí o sí en fracción de eyección reducida. Un betabloc. Correcto. Debes usar Betabloc. Correcto. A ver, doctora Rosa Muñoz. Doctora Rosa. A ver, doctora Tica Nina Quispe. Bueno, casi nadie ha asistido a mi clase. Tica, ¿estás, no? Hola. Doctora Tica, ¿estás? Sí estás, ya. A ver, dame otro grupo terapéutico que debes emplear en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. A ver, otro grupo. Valsartán. Ya, bueno, no es grupo, pero te lo paso. Por eso Valsartán está dentro del grupo de los arados. Ok. A Buenos ver, días. buenos días, ¿quién me habla? A ver, ¿quién es? Diana. A ver, voy a ver quién está hablando. ¿Quién es? ¿Diana? Identificarse, a ver No, quién. Noriega. Ah, Lady. A ver, Lady, dame, te considero presente. A ver, dame un grupo de medicamentos que utilices en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. A ver, ya me han dicho beta bloqueador y ya me han dicho ARA2. ¿Qué otro grupo? Inhibidores de neprilicina. Ok, perfecto. Inhibidores de neprilicina, correcto. A ver, casi nadie ha asistido, la verdad, ¿no? He hecho la lista y más de la mitad están faltos. Delegado, creo que es... ¿Delegado grupal es Melissa? ¿Quién es el delegado grupal? Ya, Ya. Melissa, a ver, ¿cómo llevan la asistencia ustedes? El que no responde es falto. bueno, el doctor Orellana al parecer le va a entregar una lista a la doctora Palomino y aparte yo también tomo asistencia. Pero, por ejemplo, acá figuran un montón y he preguntado y no he respondido más que algunos. ¿Cómo hacen al final? ¿Piden que prendan sus cámaras, toman fotos? ¿Cómo hacen la parte Sí, de la al final asistencia? voy a decirles que prendan las cámaras y les voy a tomar. A ver, voy a quedarme esa parte. A ver, pídeles que prendan sus cámaras. Quiero ver quiénes están. A ver, pídeles. Chicos, prendan las cámaras. Sí saben que estaba en la ¿Sí clase. saben? Ok, a ver, a ver. ¿Por qué no me responden entonces? A ver. Que no quieren responder. A ver, prendan sus cámaras. Doctor, ¿puede dejar de compartir para que pueda ver las cámaras de todos? Por favor. Ya. Ya dejé de presentar. Listo. Vamos a poner para ver la cámara de todos. A ver, a ver, a ver. Galería, pantalla completa, modo conjunto. Chicos, prendan.
Al minuto ya les tomo y me voy a practicar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chicos, al 10 al final va a aprender. Pues 5, 10. Ya. Veo que hay 10, ¿no es cierto? Melissa, son 10. Sí, hasta ahorita hay 10. Ok, así voy a informarle al doctor que uno hace clase, pero no asisten todos. Tómale su foto entonces. Ya. Ya, chicos. Listo, ya está. Ok, con mi grupo, sí, con mi grupo vamos a tener prácticas también, ¿ya? Mi grupo se reúne conmigo a las 9:10. Ya. Listo, ahí nos vemos. Hasta pronto. Hasta luego, doctor. Gracias. Melissa, Dime. ¿ya tomaste foto? Sí, el doctor me dijo que toma ese momento. Ya lo tomé.